Y bueno, déjenme saludar ya a los amigos y amigas que van llegando a la mesa de diálogo. Ya veo a Manuel Aranda desde Hidalgo, periodista independiente, hombre comprometido con la Cuarta Transformación. ¿Cómo estás, Manuel? Te saludo con mucho gusto. Muy bien, querido Vicente, con el gusto de saludarte nuevamente y de estar otra vez aquí en Sin Censura, listos para echar chingadazos, ya sabes. Oye, pues el presidente había dicho, ya había adelantado, va a haber renuncias porque buscarán en su honesta y pues como derecho que tienen aspiración a buscar otro encargo, que lo defina el pueblo de México. Bueno, pues ahí está el caso de Rocío Nale, quien creo que cumple cabalmente con lo encargado por el presidente, sobre todo con una magna obra como la refinería allá en Dos Bocas. Sin duda alguna, Vicente, yo pienso que cumple no solo cabalmente, sino que ha tenido un desempeño destacadísimo dentro del gabinete del presidente López Obrador, la que muy probablemente será próxima gobernadora del estado de Veracruz, ha hecho algo verdaderamente destacado, no solo por los temas de construcción en términos de infraestructura hacia lo que se refiere a su secretaría, sino al hecho de haber defendido con vehemencia en foros internacionales. Recordarás aquel foro con la comunidad árabe cuando se estaba hablando de fijar los precios del petróleo, del barril de petróleo, en el que México, y no solo eso, sino la producción, y en el que México pues no accedió a la exigencia que hacía esta organización en términos de que pues, tenía que ser la producción que ellos decían, y a nosotros no nos convenía. Y por primera vez en la historia, hasta donde yo tengo memoria, una secretaria de Energía o secretario de Energía, con la anuencia evidentemente del presidente de la República, se fajó los pantalones, en este caso las faldas, y posicionó en la situación mexicana e hizo ver con contundencia que nosotros no teníamos la posibilidad de mover la producción a los términos que se nos quería exigir, y se hizo respetar. Por supuesto, se contó con el apoyo en ese momento del gobierno estadounidense, que digamos que compensó la diferencia de la producción mexicana, pero eso habla de un respeto hacia una determinación de un pueblo y por supuesto a una buena relación, porque si Estados Unidos no hubiese tenido una buena relación con México, pues no hubiese entrado aquí en ese momento. Así es que creo que esa es tan solo una muestra de lo que ha hecho bien Rocío Nale, y por supuesto llevar a buen puerto la culminación en la construcción de esta nueva refinería en el sureste, que seguramente cumplirá con el cometido que el presidente López Obrador se ha fijado en términos de lograr un aumento muy considerable en el porcentaje de autosuficiencia energética, Vicente, que por supuesto eso habla de libertad y también de independencia. Querido Manuel, déjame saludar a Gela Huerta, exdiputada federal de Morena por el Estado de México, comunicóloga y también amiga de esta familia Sin Censura. Gela, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué piensas de la salida ya anunciada, ya adelantada de Rocío Nale? No hay nada nuevo bajo el sol, pero bueno, se va cumpliendo lo que había advertido el presidente, que entre 8 y 10 en su gabinete, miembros de su gabinete se iban a buscar pues estas opciones, buscar gubernaturas y buscar otros espacios. Gela, buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? Mucho gusto en saludarte a ti y a Manuelito, por supuesto. Bueno, creo que Rocío Nale es una de las grandes figuras, ¿no? De la 4T. Muchos de los funcionarios tienen muchas cualidades a admirarse, pero me parece que Rocío ha tenido una templanza y una fuerza, porque haber hecho una refinería o haberse hecho responsable, no la hizo ella pues sola, pero haberse hecho cargo y responsable de la hechura de una refinería del tamaño de Dos Bocas, mira las imágenes que estamos aquí viendo, es realmente un acto, yo digo que heroico, sobre todo en el contexto de la pandemia, sobre todo por lo que se va a lograr. Vicente, como tú sabes, cuando yo fui diputada participé activamente en la Comisión de Energía,
Y una de las cosas que más se recalcaron respecto al impacto de esta refinería es el tema de la soberanía energética, que en contextos como en los que ahora se mueve el mundo, ¿no? Para tener el tema de las guerras lamentables que estamos ahora viviendo, la pandemia o potenciales pandemias, enfermedades o problemas en el mundo, etcétera. El hecho de tener esta autonomía y esta soberanía es muy importante. Y Rocío Nale ha sido, ¿no? De muchas maneras, la líder, la responsable, la cabeza, junto con el presidente López Obrador, de este gran evento. Así que yo me congratulo de que haya acabado su labor en Dos Bocas. Tú la viste, la entrevistaste, me acuerdo muy bien de esa muy interesante entrevista que hiciste cuando fuiste allá a Dos Bocas, a Tabasco, a verla, Vicente. Y creo que ahora da el paso natural, ¿no? Porque, bueno, eso sí, creo que una de las gobernadoras más claras que tenemos, ¿no? Para próximamente, pues será Rocío, porque el pueblo de Veracruz la quiere mucho, ella es una figura muy carismática, es alguien que tiene una fuerza, yo la conozco, platiqué con ella algún par de veces, y me parece que es una mujer que tiene una gran fuerza, tiene mucho afecto de parte del presidente, el presidente se siente, entiendo yo, muy agradecido y muy soportado, digamos, en el buen sentido, ¿no? Muy apoyado, es mejor la palabra, apoyado, por todo el trabajo que Rocío Nale, la exsecretaria hoy, ha hecho ahí en Dos Bocas. Así que yo me congratulo, creo que ser la gobernadora de Veracruz es el paso que sigue, creo que se lo mereces y así es como los veracruzanos deciden en su voto el próximo año. Y creo que el paso, como dices, pues era natural, era esperable, ¿no? Nadie nos sorprendemos de esto, pero recalcar la figura, la investidura, digamos, de esta mujer tan trabajadora. Yo creo que una de las grandes virtudes de Rocío es su capacidad de trabajo, ¿no? Además tuvo que viajar a la India, ¿no? Tuvo que ir a ver un poco cómo era la cosa de las refinerías. A varios países viajó a ver cómo las refinerías se estaban haciendo. En fin, no, es muy heroico haber hecho una refinería en tan pocos años, en un contexto tan complicado como el de la pandemia, y eso habla muy bien de la tenacidad, de la inteligencia y de la capacidad de Rocío Nale, querido Vicente. Pues ya que lo dices, también hay que saludar a, no sé si anda en Querétaro o anda de gira, el doctor Ángel Valderas Puga. Si hay alguien que sabe en esta familia de Sin Censura de petróleo y energía, es él, digo, sin menospreciar. Ya saben que me gusta decirle a cada uno lo que pienso, y bueno, al César lo que es del César. Mi querido Ángel, pues Rocío Nale cumple con Dos Bocas, va a buscar la gubernatura en momentos. Yo no sé qué impacto tenga Dos Bocas todavía en la economía de nuestro país, eso está para el debate y para el estudio, pero en momentos en que el Fondo Monetario Internacional pronostica que México será el país que más crecerá en el 2024, 2.1, más arriba que Canadá y muy arriba de Estados Unidos. Ángel, te saludo con mucho gusto, buenas noches. Estimado Vicente, saludos cordiales a Manuel y a Gela. Efectivamente, todavía estoy en Querétaro, mañana viajo a Ciudad de México a cumplir con dos compromisos. Voy a estar en la Feria del Libro, ahí en la Alameda, compartiendo justamente el tema con Norma Leticia Campos sobre la soberanía energética. ¿En la Alameda o en el Zócalo? En la Alameda vamos a estar en el Zócalo, en la 23ª Feria Internacional del Libro del Zócalo. Zócalo. Me asustaste que yo no me había enterado de lo de la Alameda, pero bueno, en el Zócalo te vamos a buscar. Es que la mayor parte de las veces he estado ahí en la Alameda, pero también he estado en el Zócalo, en Xochimilco. Sí, mañana, el domingo a la 1 en el Zócalo voy a compartir con Norma Leticia Campos justamente el tema de la soberanía energética. Y bueno, por otro lado, yo soy integrante de la Unidad de las Izquierdas y tenemos el domingo nuestro 4º encuentro nacional. Va a estar por ahí en la conferencia plenaria Juan Carlos Monedero, y yo también voy a ser ponente
sobre lo que ha hecho la 4T y lo que falta por hacer en el próximo sexenio. Bueno, mira, a mí me suena un poco, me deja un poco como nostalgia el hecho de que Rocío Nale pues tenga que renunciar a la Secretaría de Energía, a la CENER. Considero que ha sido la mejor secretaria de Energía en décadas, no en los últimos años, en décadas, ¿no? Hay que recordar que hasta da vergüenza decir que fue secretaria de Energía un patán como el espurio de Felipe Calderón, o que fue secretaria de Energía una entreguista a intereses extranjeros como Georgina Kessel, egresada del ITAM. Y aparte de una enorme ralea de secretarios de Energía del PRIAN, que yo no sé para qué quieren regresar al poder, cuando lo único que mostraron sus secretarios de Energía fue un entreguismo total a intereses extranjeros. Y mira, escuchaba a Manuel y a Gela un poco de hablar de los méritos de Rocío Nale, y yo tendría que decir que no nada más es Dos Bocas. Hay que recordar que el gobierno de la 4T recibe un sistema energético totalmente desmantelado. Rocío Nale, como secretaria de Energía, tuvo que enfrentar el problema de que nuestras 6 refinerías, los neoliberales las dejaron trabajando a una tercera parte de su capacidad instalada. Esto obligó al gobierno de la 4T, a Andrés Manuel López Obrador, a Rocío Nale, de rehabilitar, llevar a cabo un proceso de rehabilitación de las 6 refinerías que teníamos para recuperar su capacidad de refinación. Eso no se dice mucho, no es tan aparatoso como la construcción de Dos Bocas. Pero sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que México, con una capacidad instalada aproximadamente de 1.400.000 barriles diarios, bueno, pues gran parte de recuperar esa capacidad instalada se la debemos al magnífico trabajo de nuestra secretaria de Energía, Rocío Nale, que también tengo que señalarla, compañera del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. Yo me integré, yo comencé, Vicente, Gela, Manuel, a interesarme en el sector energético cuando me integro justamente, ahí estaba Rocío Nale también, en el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo en 2007, cuando se viene el penúltimo intento serio de revertir el proceso de nacionalización del sector eléctrico y del sector energético por parte del PRIAN. Y bueno, está la rehabilitación. Por otro lado, Rocío Nale se va, nos deja ya funcionando la refinería de Dos Bocas, pero también hay que tomar en cuenta que no nada más Octavio Romero como director de Pemex, porque Rocío Nale estaba encima de Manuel Bartlett en el caso de Comisión Federal de Electricidad y estaba encima de Octavio Romero Oropesa, arriba del director de Pemex. Entonces, es Dos Bocas, la rehabilitación de 6 refinerías, la adquisición de Deer Park y la construcción de las 2 plantas coquizadoras que se están ahorita terminando de construir en Tula, Hidalgo y en Salina Cruz, Oaxaca. Porque además, creo que lo mencionó Gela, mira, es heroico lo que hizo Rocío Nale, porque además estos procesos de rehabilitación, coquizadoras, construcción de Dos Bocas, se da en el contexto de 2 años de parálisis económica mundial con la pandemia de COVID, en 2020-2021. Yo soy ingeniero civil y entiendo perfectamente la enorme dificultad
con la que tuvo que batallar Rocío Nale como cabeza de la parte técnica, Andrés Manuel como cabeza de la parte política, de haber construido una refinería como Dos Bocas, 4 años para procesar una refinería con capacidad para procesar 340,000 barriles diarios, en época de pandemia. Estaban parados los contenedores en Los Ángeles, en Asia, se detuvo la economía, la gente se tuvo que resguardar en sus casas y bueno, vimos a una Rocío Nale, yo no me perdía todos los lunes en la mañanera los avances en la refinería de Dos Bocas, de cómo lograron sortear una enorme cantidad de obstáculos para esa. Y cierro. No nada más es el sector petrolero y hidrocarburos, ¿eh? A Rocío Nale también le debemos la recuperación del sector eléctrico. Hay que tomar en cuenta que el gobierno de la 4T toma un sector eléctrico donde ya el 55% de la energía eléctrica en este país estaba producido por privados, principalmente extranjeros. El PRI y el PAN habían entregado la generación de energía eléctrica a empresas como Iberdrola, españolas, Iberdrola, Naturgy, Fisterra, a empresas como Enel, italiana, Total Energies, francesa, Asempra, norteamericana, Mitsui, japonesa, KST, coreana. Ahí también estuvo Rocío Nale en el rescate del sector eléctrico. Creo que deja una magnífica herencia. Creo que Rocío Nale hizo un magnífico trabajo. Tuvo mucho que ver con la adquisición de las 13 plantas de Iberdrola para recuperar. Hoy en día podemos estar ligeramente más tranquilos porque con la adquisición de las 13 plantas de Iberdrola, Comisión Federal de Electricidad genera el 55% de la energía eléctrica en este país. Y bueno, también del Plan Sonora, También a Rocío Nale le debemos la renovación de las turbinas en las presas que tenemos en México para producir el doble de electricidad con el mismo caudal de agua. Y allá están los parques fotovoltaicos que se están construyendo en el norte, en Sonora, que forman parte del Plan Sonora. Son 5 parques de generación de energía eléctrica a partir de energía eólica. Entonces, Rocío Nale es todo eso. Por eso termino mi comentario como comencé. Una magnífica secretaria de energía, la mejor que hemos tenido en décadas. Nacionalista y una mujer preparada, comprometida con México y va a ser la próxima gobernadora de Veracruz. Ándale. Y vamos a ir a tomar café a Coatepec y vamos a ir a su toma de posesión a Jalapa y en lo que la podamos apoyar, ahí vamos a estar, sea en Coatzacoalcos, en Minatitlán, en Poza Rica o hasta en el puerto de Veracruz. Bueno, ya lo dijo el querido Ángel Valderas Puga, vamos de la luz a la oscuridad. Estaba revisando este tuit que publicó Jesús Ramírez Cuevas, director de comunicación social de Presidencia de la República, y dice: los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan más de 4 veces más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que gana 2,011,000 pesos. Los ministros en la Corte ganan 8.8 millones de pesos al año. Más austeridad y menos privilegios en el Poder Judicial. Claro, yo respaldo esto, pero bueno, yo quiero escuchar sus comentarios porque andan con la pataleta en el Poder Judicial. Ya los del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial quieren hasta llevar a un paro las cosas para, como, ¿no?, amagar al presidente para que aprenda. La verdad es que esto que está ocurriendo con el Poder Judicial, no, muchas personas dirán, otra vez el tema. No, es que se necesita estar poniendo el dedo en la llaga. Fíjense, los que están lloriqueando porque el presidente les dice poder podrido
los que están lloriqueando porque les van a extinguir 13 de sus 14 fideicomisos por más de 15,000 millones de pesos, ganan, ya dejen 4 veces más que el presidente, 37 veces más que el promedio de los trabajadores mexicanos. O sea, anualmente, un trabajador afiliado al IMSS gana al año 240,000 pesos. Y estos señores casi 9 millones de pesos. Si eso no es un insulto, que les paguemos hasta los anteojos, los teléfonos celulares de alta gama para ellos y para sus familias, que les paguemos hasta los arreglos de las casas, no sé. Entonces, ¿qué es? Mi querido Manuel, escucho tus comentarios con un presidente que constantemente, hoy sobre todo, les da hasta por debajo de la lengua al referirse al caso de el descongelamiento de bienes y de cuentas a la esposa de Genaro García Luna. Que alguien me explique, diría un comediante de medio pelo para abajo en uno de sus programas, querido Manuel. En el mes de junio, a finales del mes de junio, Vicente, de este año, el presidente López Obrador envió una carta a los ministros de la Suprema Corte para reclamarles literalmente, tú te acordarás, por el tema de su salario, haciendo alusión a lo que expresamente la Constitución contempla, en el sentido de que está prohibido que alguien gane más de lo que gana el presidente. Resulta que estos angelitos, para igualar el sueldo de uno de estos angelitos, se necesitan el sueldo de 4 presidentes de la República actualmente. Esa es la proporción. El sueldo de 4 presidentes de la República para igualar el sueldo de uno solo de estos corruptazos ministros, abusivos, gandallas, no sé, y me estoy viendo bastante conservador en la manera en la que los estoy definiendo, Vicente, porque es un insulto a la población. Mira, a lo mejor en términos prácticos, y ya se ha comentado anteriormente, si sumamos esas cantidades, pues no se está frenando el desarrollo del país, ciertamente. Pero no por eso es poco, no por eso deja de ser insultante, no por eso deja de ser una absoluta incongruencia en tiempos de un gobierno que se ha convertido en un gobierno austero y que ahora tiene que tolerar a una playa de corruptos al servicio de los intereses de los poderosos del dinero, del narcotráfico, de toda la gente que tiene acceso a poder comprar justicia, porque no es otra cosa, todo es en función de dinero. Pero aparte de lo que ganen, y lo estoy entrecomillando porque no me consta, yo no he visto un video y creo que nadie vamos a ver un video en el momento en el que les pudiesen estar entregando algo a cambio de sus muy cuestionables decisiones como ministros, liberando gente impresentable a quienes se les ha comprobado los delitos que han cometido de manera fehaciente. Pues, pero no hace falta ser un genio para entender y para dilucidar en función de que se mueven así. No los estarán liberando por su linda cara, saben que la sociedad, al menos la que está un poquito informada, pues se va a indignar, los va a insultar, va a estar en contra, pero no les importa porque tienen 2 muy buenos motivos. Uno, económico, que es mantenerse con esos sueldos insultantes, insisto, que son alejados de la realidad de cualquier otro funcionario público. Y por otro lado, de alguna manera seguramente estarán obteniendo algo a cambio de los favores, insisto, de estar liberando personas que no deberían y que más bien deberían de estar haciendo su contribución a la patria al mantener jurídicamente con contundencia presas a personas o enviarlas presas cuando todavía no lo están en algún juicio, para poder crear un sistema de justicia que realmente sea eso, un sistema de justicia y no un sistema de compra-venta de favores a cambio de ve tú a saber qué, porque bueno, la lógica indicará que es por dinero, y si se empiezan a revisar cuentas
y patrimonios de los ministros y de sus familiares, pues a lo mejor lo que poseen resulta ser muchísimo más de lo que pudieran tener aún con esos megasueldos extraordinariamente millonarios. Habrá que revisar ese tema también. Seguramente ya hay información al respecto, pero de entrada, la carta que les envió, insisto, a mediados de este año, exigiéndoles o pidiéndoles que explicaran el porqué de estos sueldos y por qué no respetan lo que dice la Constitución, argumentando leyes secundarias que no tendrían por qué estar por encima de la Carta Magna, simplemente claro, no tiene justificación. Y yo nada más voy a decir que sobre todo en esta confrontación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, entre Norma Piña, sobre todo como cabeza del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, vale más que de alguna manera también le hagan caso a Xóchitl Gálvez. Lo peor está por venir en este enfrentamiento. ¿Por qué digo que le hagan caso a Xóchitl Gálvez? Porque fue a contarle a Andrés Oppenheimer de la CNN que Claudia Sheinbaum sería más radical que López Obrador. Pues no sé si quiere meter miedo, pero ¿dónde le firmo? Pues si va a ser más radical que López Obrador, yo quiero de esa transformación. Gela Huerta, también escucho tus opiniones acerca de esto que está ocurriendo con este Poder Judicial podrido. Lo dices con la palabra precisa, Vicente. Mira, en este país yo creo que uno de los males públicos más que más afectan a la población es sin duda la falta de justicia. No es un asunto nuevo, la verdad es que es un muy viejo problema para todos los mexicanos, ¿no? Yo me acuerdo que yo tuve un tío que fue periodista y que tenía un programa que se llamaba Inocente o Culpable. De muy joven, hace 40 años, yo iba a las cárceles a platicar con la gente inocentemente, más de 40 años, inocentemente encarcelada, ¿no? Y es una tragedia desde hace desde siempre, yo creo, desde que somos Estado. Nunca se ha logrado consolidar realmente, creo yo, un poder judicial digno de realmente de honrar su papel, que es el de hacer justicia. Pero lo de ahora es vomitivo, ¿no? Siempre ha sido una corrupción galopante. Todos sabemos, yo creo que nadie tiene el recuerdo, por lo menos no yo, de haber vivido alguna vez en un país en donde tú supieras que se ejercía la justicia, que los jueces servían de algo, que no vivían atrás de la corrupción, del dinero, que había miles, si no millones de personas encarceladas injustamente, que los juicios no sirven para nada porque los hacen atrás de el dinero, quienes tienen dinero son los que ganan, no importa si son los culpables o no, en fin, una tragedia griega. Yo creo, fíjate, Vicente, que es, como tú lo sabes, porque no es nuevo lo que voy a decir ahorita en este sentido, yo creo que una de las grandes deudas del presidente Andrés Manuel es el tema de la justicia, una de las cosas a las que le debió de haber entrado desde el principio, cuando éramos mayoría en la Cámara, cuando de alguna manera se podía haber hecho esta reforma. Claro que se entiende que el presidente tenía desde el principio, pues, pendientes también muy importantes, la reforma energética, una de ellas, etcétera, y parece que no tuvo toda la información necesaria. Creo que la presencia de Scherer ahí hizo mucho daño en este sentido, porque no hubo como la prisa, ¿no? De hacer una... Bueno, y también nadie se esperaba que en el 2021 las cosas ocurrieran como ocurrieran. En fin, hubo algunas cosillas ahí en el camino. Buen punto. Buen punto. Creo que se confiaron, ¿no? Se confiaron un poco las cosas, tal vez un poco como está ocurriendo ahora, Vicente. Pero bueno, esperamos que ahora no haya ese pequeño descalabro de la mayoría, pero para poder hacer una reforma al Poder Judicial, como tú y todo el público informado y sin censura lo sabe, pues necesitamos una mayoría calificada.
de otro modo no va a ser posible. El famoso plan B o C, ¿no? Del presidente, de que se gane toda esta legislatura en la mayoría necesaria para poder hacer este cambio. Creo que es muy dramático, ¿no? Es trágico, de hecho, cuando tú te pones a pensar, Vicente, en el público querido, ¿no? En la cantidad de gente que está injustamente hoy, ahorita, en este momento, en todas las cárceles de México, ¿no? Cumpliendo un tiempo de un proceso que todavía no ocurre, de que hay 1000 trampas, de que no tienen dinero suficiente para pagar a los abogados y entonces los tienen en la cárcel. Bueno, unas cosas así de miedo, de terror, ¿no? Dices, híjole, ¿cómo resolver esto? Y lamentablemente, claro, como ahora lo han mencionado ya Manuel, tú mismo, el tema es muy complicado, no solamente porque requiere de esta gran reforma, sino porque ha sido tan corrupto ese poder, ¿no? Por tanto tiempo que está como enquistado todo, ¿no? Todo está podrido, no nada más Piña y sus secuaces, ¿no? Que dirías, bueno, eso está de la fregada, los ministros, lo que ganan, la podredumbre, los fideicomisos, que lamentablemente, aunque ya Hamlet y nuestros amigos del PT y de Morena están haciendo y van a hacer un gran esfuerzo, la verdad es que eso depende del propio Poder Judicial y veo muy difícil, según algunos analistas han dicho, que realmente haya la posibilidad de quitar esos fideicomisos con más de 20,000 millones de pesos, por lo que se sabe, ¿no? Bueno, pero el tema es, llevamos mucho tiempo, lamentablemente estamos ya casi al final de este primer periodo de gobierno, esperando por supuesto todos que en un segundo periodo pues sí se resuelva, que eso sea la prioridad. O sea, yo creo que aprendiendo de la historia de lo que ocurrió en este primer sexenio de la izquierda real gobernando en México, ya no se puede volver a cometer el mismo error. Creo que la primera cosa que tiene que hacer la próxima persona que gobierne, esperamos que sea de Morena, Claudia Sheinbaum, la próxima persona que gobierne en este país tiene que hacer un cambio muy profundo en el tema de la justicia. No creo que en este presupuesto puedan hacer muchos cambios, lamentablemente, se debería yo lo que entiendo es que el recorte, al ir a los fideicomisos, se puede, en ese caso se va y se puede revertir, según escuché a algunos abogados el otro día en un programa. No soy abogado, entonces no tengo tan claro esto, pero sí escuché que la propia Suprema podría revertir el tema del dinero en los fideicomisos, y yo más bien creo que se deberían de ir por un recorte a la mitad. Yo le decía a Hamlet, quítenles la mitad del dinero, ya no puede ser que además tengan tanto dinero para seguir con la corrupción, ¿no? Pues que tengan un pretexto para hacer todo mal. De todas maneras hacen mal, de todas maneras no hay justicia. En este país no hay justicia. ¿Por qué además de que no hay justicia tienen que tener cientos de millones de pesos para seguir haciendo lo que no hacen? Porque lo único que está sirviendo ese dinero es para alimentar. Tú ya sabes que la Suprema Corte, al igual que los medios convencionales de comunicación, al igual que el INE en su momento, pues son los espacios de la oposición para poder, son desde donde han operado en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, además, con tanto dinero, ¿no? Pues van a seguir teniendo muchas posibilidades de operar. En fin, vamos a ver qué hacen nuestros legisladores. Es difícil, es un tema muy complicado, porque la Corte tiene mucho poder, obviamente, ¿no? Pues no solo es el otro importante poder de la Unión, además de los diputados, el legislativo, pues senadores y el presidente, sino tradicionalmente tienen este poder, como tú ya lo has visto, para detener iniciativas. O sea, son más poderosos. Pueden ser más poderosos incluso que la Suprema, que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en tanto su capacidad para detener, ¿no?, muchas de las iniciativas, de los procesos, de las decisiones de los otros dos poderes. Así que yo creo que darles un gancho al hígado, reventar el poder a través de quitarles más de la mitad del dinero, es algo que se debería hacer, porque te los pones en una crisis. Yo sería de la idea de generar una crisis económica brutal
adentro, y además vienen las elecciones, y entonces en las elecciones, con las elecciones nuevas, ya proceder a lo que ha dicho el presidente, que es esta decisión un poco de que el pueblo también sea quien esté involucrado en la posibilidad de poner o quitar a los ministros, jueces, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es muy grave que ese poder esté tan derechizado, que sea quien prácticamente está apoyado. Yo tengo compañeros conocidos, abogados, que están todos pagados y financiados por el propio dinero de la Suprema Corte para estar haciendo los amparos, todo el proceso que está impidiendo, ya viste lo del Tren Maya, ¿no? O sea, que está impidiendo y que de muchas maneras ha impedido, ¿no? A través de amparos y de denuncias y demandas, ¿no? A las decisiones del Ejecutivo y algunas del Legislativo, han impedido el flujo o han pretendido impedir, ¿no? El flujo rápido de algunas de las cosas más importantes de esta transformación. Entonces, yo creo que quitarles el dinero de pronto, ¿no? Sería una buena medida para que en lo que se ajustan y se arreglan y se ponen, pues ya llegan las elecciones en mayo, junio del próximo año, y entonces sí, vámonos con todo. Eso sería una sugerencia que como analista yo le hago a nuestros compañeros diputados, querido Vicente. Ángel Valderas Puga, escucho también tus opiniones sobre esto que podría arreglarse con una reforma judicial si se consigue el plan C del que tanto ha hablado el presidente Andrés Manuel López Obrador, o le quedaría como encargo a Claudia Sheinbaum, la más radical que AMLO, dice Xóchitl Gálvez. Mira, Vicente y público que nos sigue, justamente el domingo, que soy ponente en el encuentro de las izquierdas, yo voy a participar en la mesa 1, que tiene que ver con lo que ha hecho la 4T y lo que falta por hacer. Mira, yo discrepo un poco de lo que acaba de decir Gela con respecto a lo que hizo el presidente, no pudo hacer, etcétera. ¿Por qué? Yo parto siempre que una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Yo di una serie de conferencias, Vicente, en julio de 2018, en donde mi enfoque fue: no nos hagamos ilusiones. Fue ya heroico que hayamos ganado la presidencia de la República, teniendo en contra al INE, a los poderes fácticos, al gobierno de los Estados Unidos, al poder mediático. Ya nos habían hecho trampa en 1988, en 2006, en 2012. Entonces, ganar la presidencia de la República fue heroico. Pero yo también siempre alerté desde 2018, desde hace 5 años, yo lo primero que señalé es aguas, porque Morena y aliados no ganamos, me incluyo, la mayoría calificada. En 2018, Morena y aliados, la coalición Junto Haremos Historia, obtuvo 308 diputados. 308. La mayoría calificada son 334. Y en el caso del Senado, la coalición Juntos Haremos Historia, en ese tiempo Morena, PT, PES, fueron 69 senadores, cuando la mayoría calificada son 86. Entonces, Andrés Manuel, no, esto no fue una cuestión, Vicente, de voluntad. No, definitivamente no es cuestión de que Andrés Manuel haya querido o no haya querido. No se podía. Fue, de hecho, hasta increíble que se haya podido modificar la Constitución en temas como la Guardia Nacional o como tirar la reforma laboral disfrazada de educativa, porque nunca se tuvo la mayoría calificada. Y en 2021, menos. Así es que no fue una cuestión de falta de voluntad. Yo ahí sí discrepo con todos los que dicen es que se debería de haber hecho en la primera parte del sexenio. No había elementos, no los hubo, ni en la primera parte del sexenio, ni en la segunda parte del sexenio. Por otro lado, yo di una serie de cursos de formación política en Morena a partir de principios de 2019 y justamente me tocó el tema obstáculos de la 4T.
Y ya desde 2018 yo señalaba que un gran obstáculo para la 4T iba a ser el Poder Judicial. Precisamente porque es un poder corrupto, porque los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación fueron designados por el PRIAN, porque sirven a intereses extranjeros, que siempre lo he señalado, y que de alguna manera iba a ser una piedrita en el camino, al igual que el poder económico, los grandes empresarios que no querían pagar impuestos, el poder mediático, el gobierno de los Estados Unidos, al que no lo tenemos tan contento con el hecho de haber renacionalizado el sector eléctrico y dejar de comprar gasolina y diésel y en generar petrolíferos en Texas. Bueno, en el espacio que tú me abriste en los miércoles de 4 a 5 de la tarde, en Se Tenía que Decir y Se Dijo, pues yo presenté los datos comparativos de cuánto ganan jueces en Europa para compararlos con estos tipos abusivos en México, principalmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se andan llevando entre salarios y prestaciones unos 700,000 pesos mensuales. 700,000 pesos mensuales. Cuando el salario de los magistrados del Tribunal Supremo en España anda del orden de 200,000 pesos mensuales, es decir, prácticamente 4 veces menos. Pero si nos vamos a Suecia, ahí los jueces y magistrados ganan en promedio 100,000 pesos mensuales en Suecia, 7 veces menos que los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en Noruega, los jueces de su Suprema Corte andan del orden de 113,000 pesos mensuales. Mira, como diría mi mamá, que ahorita escucha en su casa este programa, parecen muertos de hambre. O sea, un país con 50 millones de pobres, no se entiende por qué les tendríamos que comprar cada 2 años Suburban de lujo, por qué les tendríamos que pagar la gasolina, por qué les tendríamos que pagar 3,000 pesos diarios de alimentos, además del salario que tienen. Efectivamente, como señaló Manuel, no tenemos las pruebas, pero hay muchos elementos objetivos con base en las determinaciones que toma el Poder Judicial en México para afirmar que sirven a intereses extranjeros y que además sirven a delincuentes. Y eso basta verlo con las determinaciones que toman, verdaderamente escandaloso. Es el único país en el mundo en donde al mismo tiempo que se está condenando a Genaro García Luna por narco en los Estados Unidos, ese mismo día se liberan los fondos de su esposa. Que no es creíble que la esposa tenga una gran cantidad de dinero, porque nos tendremos que preguntar de dónde lo sacó. Es el clásico ser prestanombres. Entonces, es una vergüenza de Poder Judicial. Pero yo siempre dije, miren, cabeza fría, a ver, hay cosas que se pueden hacer y otras cosas que no se pueden hacer. La única manera que tenía Andrés Manuel de poder hacer una reforma del Poder Judicial era dar el manotazo, como lo dio Ernesto Zedillo, de haber renunciado a todos y poner unos nuevos. Pero eso hubiera generado un tremendo conflicto y acusaciones de que sería controlar el Poder Judicial. De ahí en fuera, no fue falta de voluntad de Andrés Manuel. Andrés Manuel siempre lo ha tenido bien claro que el Poder Judicial era un obstáculo. Y esto es relevante que lo planteemos. ¿Por qué? Porque si ahora el pueblo de México quiere terminar con esos privilegios, todas y todos vamos a tener que hacer un esfuerzo para darle a Morena y aliados ahora sí la mayoría calificada que nunca ha tenido. Nunca ha tenido. Aquí no basta mayoría simple, que esa
sí la ha tenido Morena y aliados, pero la mayoría calificada para reformar la Constitución, no. Por eso no pasó la reforma del sector eléctrico, por falta de mayoría calificada. Entonces, Andrés Manuel no podría haber intentado esta reforma ni siquiera en 2019 por la sencilla razón de que no tenía mayoría calificada. Es una tarea de la ciudadanía de trabajar para que la futura presidenta de México, que no va a ser Xóchitl Gálvez, tenga mayoría calificada. Y entonces sí, con mayoría calificada, podríamos decir que es falta de voluntad política no hacer ciertas reformas. Pero claro, si no se tiene la mayoría calificada, mira, Vicente, aunque quisieras y tuvieras toda la voluntad y te falta un voto, un solo voto, que se dio, les recuerdo que en el Senado, la primera vez que se intentó quitar la reforma educativa, no pasó por un voto, un solo voto. Entonces, el plan C de Andrés Manuel es una tarea a la ciudadanía. Queremos cambios más radicales, más rápido. Queremos que se concreten muchas tareas pendientes de la 4T que tienen que ver con el Poder Judicial y que tienen que ver con reformas constitucionales. Pues démosle a la próxima presidenta de México, que va a ser Claudia Sheinbaum, la mayoría en la calificada, ahora sí, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Claro. De otra manera va a ser muy, pero muy difícil. Y no es México, Vicente. Eso es en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo, basta ver en Estados Unidos cuántas leyes no pasan, se detienen, programas, etcétera, porque no se tienen los votos necesarios. O sea, no es México, no es una particularidad de México. Es una cuestión de que así funcionan los sistemas donde hay Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Poder Ejecutivo. Pero de que se tiene que limpiar el Poder Judicial, sí. Caen gordos, son abusivos, muertos de hambre. Ese dinero se lo roban. Vicente, porque si yo tomo del erario 3,000 pesos para pagar mi comida, además de mi salario, ese dinero se lo estoy quitando a indígenas, se lo estoy quitando a medicinas, se lo estoy quitando al sector salud, se lo estoy quitando a gente pobre. Es increíble esta falta de conciencia de esta gente del Poder Judicial. Nadie les cree que su interés sea la justicia. Nadie se les cree. Déjame entrar aquí, doctor, porque de última hora, de último minuto, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, ha hecho llegar la lista de los personajes, hombres y mujeres, que formarán parte de la encuesta final para definir a coordinadores o coordinadoras de la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México y otros 8 estados. Leo el comunicado. Dice: comunicado sobre el proceso de definición de las coordinaciones de defensa de la transformación en entidades federativas, Ciudad de México, a 13 de octubre de 2023. Luego de las votaciones de los consejos estatales y de los resultados sobre el nivel de conocimiento de los perfiles, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, con base en sus facultades estatutarias y términos de las convocatorias, determinó los siguientes nombres para encuestar en el proceso de definición de las coordinaciones de defensa de la transformación. Ciudad de México: Clara Brugada, Mariana Boy, Omar García Harfuch, Hugo López-Gatell, y se incluye al diputado federal de Morena, Miguel Torruco Garza, hijo de Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo en Chiapas. No son 5, son 7. Patricia Armendáriz, la diputada Patricia Armendáriz, Rosa Irene Urbina, la senadora Sacil de León, el senador Eduardo Ramírez, José Manuel Pepe Cruz, José Antonio Aguilar y Carlos Morales Vázquez. En Guanajuato,
La senadora, nuestra amiga Antares Vázquez Alatorre, Alma Alcaraz, Ricardo Sheffield, ex procurador del consumidor, Ernesto Prieto y Héctor Tejada. En Jalisco, Claudia Delgadillo, Clara Cárdenas, Cecilia Márquez, Carlos Lomelí, Chema Martínez, José María Martínez y Toño Pérez Garibay, válgame, no es Toño Pérez Garibay el papá del Checo Pérez, no lo dudo ni tantito, bueno, ¿qué digo yo? Morelos, Margarita González, Sandra Naya, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Víctor Mercado, Rabindranath Salazar y Juan Salgado Brito. En Puebla va a la contienda final interna Olivia Salomón, Claudia Rivera, Lisette Sánchez, Ignacio Nacho Mier, coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Alejandro Armenta, el senador de Morena por Puebla, hasta hace poco presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Julio Huerta y Rodrigo Abdalá D'Artigues. Tabasco, Yolanda Osuna, la senadora Mónica Fernández, el exdirector de Fonatur Javier May, Raúl Ojeda y Óscar Cantón. En Veracruz, lo decíamos, lo adelantábamos, la exsecretaria de Energía Rocío Nale, Claudia Tello, Eric Cisneros, Manuel Huerta, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien también fue presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y Senyacén Escobar. Y en Yucatán, la senadora Verónica Camino, Rocío Barrera, Alfa Tavera, Jessica Saidén, Huacho Díaz, Raúl Paz, a quien entrevistamos hace poco aquí en Sin Censura. Perdón por lo que voy a decir y perdón por la risita. Aparece también en la contienda interna de la coalición Juntos Hacemos Historia, PT Verde Morena, Jorge Carlos Ramírez Marín, el que fuera priista por 40 años y que se brincó del PRI al Verde hace no sé cuántas horas. Es sarcasmo, pero bueno. Vaya forma de terminar con esta lista también que íbamos. Pero ese sí es un trago amargo, ¿no? Jorge Carlos Ramírez me lleva a la que me trajo. O sea que, con mucho respeto, pero aparecerá el senador que nos recuerda al doctor Botija cada vez que lo vemos. Nótese mi sarcasmo. Mi querido Manuel Aranda, escucho tus comentarios. Ya con la lista en mano, se va a poner sabroso, sobre todo en la Ciudad de México, ¿eh? Bien interesante, Vicente. Estaba tomando nota puntualmente de todos los personajes que se mencionan. Clara Brugada, esta chica Mariana Boy, el secretario de Seguridad Pública, Harfuch, el doctor López-Gatell y por supuesto el joven legislador Torruco, que por cierto, al mencionar joven no lo estoy joveneando, al contrario, me parece un elemento destacado de la 4T, muy articulado, una persona que independientemente de su relación con el secretario de Turismo, tiene un desarrollo por sí mismo, tiene su camino. Y sí, vaya que se va a poner sabroso. En términos generales, veo las listas, en algunos estados no me son familiares todos, pero en términos generales no veo nombres escandalosos, salvo el que tú mencionaste al final, ¿no? Digo, esta gente que se cuela del prianato para acá, faltando 5 minutos, es a lo que hacía referencia el querido doctor Ángel Valderas hace un momento, Vicente. Esto es una muestra, qué bueno que pintan bien ahorita, al parecer, estas listas, que insisto, son para los estados en donde habrá contienda electoral para cambio de gobernador. Pero el tema principal estará, más allá todavía de esto, en el tema de las designaciones
de las candidaturas, principalmente para el Congreso del Estado. Insisto, lo consideraba hace unos momentos el doctor Valderas, lo he venido comentando yo también en los últimos programas, casi coincidentemente, Gela no se diga, es una responsabilidad altísima. ¿A qué le apostamos? Le estamos apostando al plan C, al famoso plan C. ¿Cuál es el plan C? Una votación tan avasallante que nos permita obtener el control del Congreso para poder sacar las reformas que se necesitan. 2/3 partes con todo y los aliados, más uno, 2/3 partes más uno. ¿Lo vamos a lograr? La única manera que yo veo para esto es con dos conceptos principales: unidad, pero para que la unidad se concrete, Vicente, es tarea toral, y ahí tendrá que demostrar precisamente Mario Delgado de qué está hecho, y tendrá que demostrar altura de miras, porque la designación de candidatos será verdaderamente importante. Ya vimos, aquí en Hidalgo se dio un ejemplo hace 3 años y fracción en una elección municipal, y se ha visto también ya en elecciones nacionales, como aunque vaya la marca Morena, que la representa nuestro querido presidente y líder Manuel López Obrador, si el candidato o candidata es nefasto, es de los que acaban de reciclar del PRIAN, que por qué carajos se les da esos espacios, es lo que no se entiende, habiendo siempre tanta gente fundadora de este partido, gente que se la ha partido, que se la ha rifado desde un inicio, la creación de este movimiento, partido. ¿Por qué a esos que son populares entre la misma gente de esas entidades, por qué no se les toma en cuenta a ellos? ¿Por qué no se les da los espacios a ellos? No, tenemos que meter, porque no lo sé, personajes impresentables en muchas ocasiones. Imagínate Sergio Mayer, tu gran amigo, haciendo sus shows de todo tipo. Ni Mayes, no es mi amigo, ni Mayes. Imagínate el cabrón ese que lo vuelvan a postular para legislador, perdón, ese que vino a meter aquí la mano en una elección, Sergio Mayer vino aquí a meter la mano en una elección municipal para cambiar el género en un municipio importante de aquí, de cerca de la capital, y se lo reclamamos a Mario en su momento, pero ya no nos hicieron caso. Bueno, eso es lo que necesitamos evitar, y eso es en lo que tenemos que concentrarnos, y toda la gente tiene que estar consciente de esto y exigir que las designaciones de candidatos sean designaciones inteligentes. Yo entiendo que hay ciertos acomodos, cuestiones políticas, pero no se puede tirar por la borda el esfuerzo de Morena. ¿O a qué le apostamos? A tratar de estar consiguiendo favores ya después de la elección, para ver si con consulados o con embajadas logramos obtener algunos otros votos para alcanzar al menos la mayoría simple. No lo vamos a lograr así si no tenemos esa decisión a la hora de la designación de los candidatos, principalmente para el Congreso, mi querido Vicente. Yo no me sorprendo con nada de lo que aparece, ninguno de los nombres que aparece en la lista. Yo esperaba que no estuviera el último que mencioné, pero están, creo yo, las y los que nos hubiéramos imaginado. Gela Huerta, también escucho tus impresiones. Bueno, primero, nada más decir que sí hubo reformas constitucionales en el periodo 2018-2021 donde yo participé. Después les puedo mandar información. 2, yo creo, Vicente, que es muy importante el tema de la elección de candidatos en esta ocasión. Hubo algunos importantes problemas o errores, en mi muy humilde opinión, en el 21, de manera que hay algunos diputados federales, por ejemplo, no se diga presidentes municipales y algunas otras personas en las legislaturas locales, que no honran ni están comprometidos ni les importa mucho el tema de la cuarta transformación. Y esto tiene que ver con la elección de los candidatos, no solamente el caso de Mayer, pero varios muy parecidos a ese, y deleznables, parecidos a ese caso. Bueno, yo me estaba sorprendiendo porque alguien que es Lorena Villavicencio, que era diputada federal con nosotros, que estaba siempre en contra de las propuestas del presidente, ¿no? La vi el otro día ahí muy cercana, amiga de Ramírez Cuellar.
y de Claudia Sheinbaum, por supuesto, muy cercana ahí, muy cerca de Claudia en una foto, etcétera. Me sorprendí porque yo que viví de adentro la legislatura del 18 al 21, te puedo decir de muchos personajes a los que casi tenías que corretearlos para poder, personajes, diputados de Morena, que tenías que corretear casi para que votaran en favor de las propuestas y las iniciativas que estaba mandando el presidente. Para el caso del 21 al 24, pues yo te digo que el escenario es un poco peor que eso, y por muchas fuentes, porque yo misma estuve trabajando en Cámara, como lo sabes, ahí de asesora, trabajando en el PT con Gerardo Fernández, había muchos casos, hubo muchos problemas de iniciativas que se aprobaron por Morena que iban en contra de los propios principios de Morena. Bueno, esto va empeorando, ¿no? Y tú leíste ahorita la lista y solamente mencionaste a un expriista en esa lista, pero hay varios expanistas y expriistas que no tienen necesariamente un compromiso con la Cuarta Transformación, que son de muy reciente llegada, alguno que otro a Morena, y que sin embargo pues participarán como posibles candidatos. Yo espero que en el caso de la ciudad además haya mucha sensibilidad a entender que una persona como por ejemplo García Harfuch, pues tendrá que ser muy vigilada y cuestionada, ¿no? Porque no es solamente que sea amigo de alguien, en este caso de Claudia, que haya formado parte de su gabinete, que ella le tenga confianza, no es solo eso. Es muy importante la percepción pública, es muy importante los antecedentes, la historia. En el caso de este personaje, pues quiénes fueron sus papás, su abuelo, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Pero eso qué tiene que ver, Gela? Tiene que ver con que la elección de los candidatos, Vicente. ¿Pero qué tiene que ver el abuelo y el padre con eso? No, siempre tiene que ver, pues que no, ¿crees que no tiene que pues ver? imagínate que mi hermano lleve todas mis penas por ahí, pues no. No, bueno, yo creo que sí tiene que ver que si tú eres hijo de unos policías de esa categoría, ¿verdad? Pues de alguna manera fuiste educado, no digo que sea igual a su papá, eso no lo estoy diciendo que el contexto familiar en el que tú has sido educado, si tú fueras hijo de narcotraficantes, pues no. Eso no te haces narcotraficante. No te hace, pero no serás un periodista. Es más, el propio presidente ha dicho, saludé a la mamá del Chapo, porque no tiene que ver la señora con lo que hace su hijo. Pero la mamá del Chapo no es pariente del presidente, Vicente. Estamos diciendo que te educaron, te educaste en una familia con ese contexto. No. Puedes saludar a quien quieras, pero ser hijo. Bueno, en mi opinión es que si tú fuiste educado en una familia con ciertos principios, con ciertas, estos policías funcionaron sistemáticamente en contra del interés de muchos mexicanos. No nada más fue un acto, no fue una acción de pronto, ¿verdad? Se le chispoteó y hizo una cosa mala. Fueron... a ver, García, y no estoy defendiendo por defender a García Harfuch, pero nació después de que murió su abuelo. Está bien. Y además, o sea, hablan del papá, pero también tiene mamá. Y la mamá es María Sortés es una querida, persona muy linda, querida. Mira, lo que yo digo de los candidatos es, yo creo que sí debería de importar todo, ¿no? Sí, tu integridad actual, entendemos que es un personaje íntegro, este señor, pero también creo que importa de dónde vienes, dónde te educaste, cómo es tu contexto, a qué respondes, porque si quieres no contar lo de la familia está bien, ¿qué tal si cuentas que participó, que estuvo presente, según lo dijo Alejandro Encinas, no yo, que estuvo presente en algunos momentos muy relevantes del tema de Ayotzinapa? ¿Eso tampoco es importante? Entonces, yo creo que sí es importante. ¿De dónde crecí? Bueno, a pesar de eso lo hicieron el hombre de la seguridad en la Ciudad de México, ¿no? Y yo pregunto, pues, no va a ser responsabilidad mía por estar diciendo, o sea, si yo digo, oye, pues será el sereno, pero García Harfuch pasó todos los controles de seguridad y de confianza, dice para que terminara en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Alguien dijo que los de confianza no. Alguien que era tu amiga y periodista. No. Eso era de los tiempos cuando estuvo la Policía Federal
desde hace muchos años. Yo me refiero a eso. Que lo hicieron nuestro secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Yo personalmente no creo que una persona como él debería de ser yo personalmente. Creo que además con el talento que tiene Clara Brugada, con el talento que tiene quien es mi favorito también, el doctor Gatell, ¿no? Con esas habilidades, compromiso, capacidades que han demostrado, no era necesario poner un candidato que le guste a unos más que a otros, ¿no? De todas maneras tiene un cuestionamiento alrededor que no creo yo que tendría que enfrentarse en esta ciudad. Mi opinión es esa, pero es lo mismo para el caso de otros estados, Vicente, en donde el caso de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Ves algunos candidatos que están ahí, pues que tienen muchos cuestionamientos por la población local. Tú hablas con la gente local y te dicen unas barbaridades acerca de varios de esos personajes, y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué tienen que estar ahí si hay tanta gente como Brugada o como Gatell, ¿verdad? Que están tan ya probados, comprometidos, trabajadores. Oye, no digo que Harfuch no haya sido trabajador, no estoy cuestionando eso, ni siquiera estoy cuestionando sus talentos como policía. Yo creo que como policía debe tener muchos talentos, puesto que lo contrataron para ese trabajo en la Ciudad de México. Pero una cosa es que tengas talentos como policía y otra cosa es que tengas un compromiso de izquierda que te alcance para gobernar una ciudad tan importante como la Ciudad de México, y que realmente, cuando lo entrevistan... Es que eso no está ni siquiera a discusión con lo que yo te digo, Gela. Yo solamente digo estamos mezclándole chile a la masa. Dejen que la gente decida y que nuestras críticas estén apegadas a su chamba. Por ejemplo, no bajó la seguridad. Gatell, que hizo un gran trabajo también, consiguió informar a la gente en tiempos de pandemia. Clara con sus utopías, pero cuando llevamos el análisis a lo negativo es lo que me preocupa, porque al final vamos a necesitar también a los que apoyan a Harfuch, si es que gana Clara, para cerrar filas, y se van a necesitar de los de Clara para si gana Harfuch o si gana Gatell. A ver, ¿por qué? Entonces, ¿por qué tú mencionaste que un señor que tiene 40 años de priista? ¿Por qué eso tiene que ser importante? A lo mejor él es una persona muy digna, a lo mejor es un gran ser humano, a lo mejor es un gran político, ¿y qué importa que haya estado 40 años? ¿Y cuántos años tiene de priista o de panista Harfuch? Nomás para saber. No, yo estoy diciendo que si el pasado, no estoy hablando de que sea priista o no, estoy diciendo, si el pasado de la gente, dónde ha estado, en qué ha trabajado y qué ha hecho, en mi opinión, sí importa a la hora de tener un compromiso en la política. El pasado más reciente es de Harfuch, trabajar con Claudia Sheinbaum. Y 3 años, sí, pero los de atrás, 3 años atrás. Bueno, está bien. Bueno, a mí me parece que es cuestionable un poco esa. Está bien, cada quien que opine. Simplemente creo, en aras de la justicia, pues que hay que hablar de quién es el que lleva el izquierdómetro y quién tiene la autoridad moral para eso y quién es el que con autoridad intelectual le dice a la gente quién sí y quién no. Pero esa es mi opinión también. También déjame escuchar al doctor Ángel Valderas Puga. Ángel, ahí están las listas. Bueno, sí, primero, mira, yo nunca dije que no hubo reformas constitucionales. No, tan hubo reformas constitucionales que se reformaron 61 artículos de la Constitución, o sea, han reformado 61 artículos de la Constitución desde la llegada del gobierno de la 4T. No, yo lo que dije es que Morena nunca tuvo la mayoría calificada, ni en 2018 ni en 2021. Y di el dato preciso de diputados y de senadores de Morena. Por eso yo insisto que estos 61 artículos constitucionales modificados es una proeza. Modificar la Constitución sin tener mayoría calificada ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores es una verdadera proeza, es un enorme esfuerzo de negociación, porque de otra manera no se hubiera reformado ni un solo artículo. Entonces, separemos
que sí hubo reformas constitucionales de lo que es mayoría calificada, también para entender el esfuerzo. Mira, si Morena hubiera tenido la mayoría calificada, sería facilísimo reformar la Constitución, facilísimo. Simplemente sería una cuestión de voluntad política. Mira, la lista que acabas de presentar, yo veo un aspecto positivo. En 2018 yo era presidente del Consejo Estatal de Morena Querétaro y recibimos una indicación del Consejo Nacional de Morena, presidido en ese tiempo por Berta Luján, para que los consejos estatales eligiéramos ternas para cada una de las candidaturas y esas ternas fueran enviadas a la Comisión Nacional de Elecciones. Así se seleccionó en 2018. A nivel nacional se le dio espacio a los consejos estatales. Yo no puedo hablar por los otros 31 estados de la República porque no tengo los datos precisos, pero sí puedo decir que en el caso de Querétaro, el 70% de las candidaturas fueron asignadas a personas que fueron elegidas en las ternas del Consejo Estatal. De esa manera ganamos una senaduría, 2 diputaciones federales, 7 diputaciones locales. De pasar de 5 regidurías pasamos a 21, ganamos la primera presidencia municipal. ¿Qué pasó en 2018? Se consultó a los órganos de los estados. 2021 no fue así. En 2021 todo se decidió de manera oscura. Perdimos también por esos 55 diputados a nivel federal. Hubo errores en la selección de candidaturas. Y lo que tú nos acabas de comentar, si vemos el comunicado, más allá ahorita de los nombres, a mí me parece relevante que en este comunicado observemos una cosa. La mayor parte de las personas que aparecen en las listas fueron votados por los consejos estatales de cada uno de los estados. Eso es retomar el camino sano de 2018. Ya había salido una lista, de 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, que habían sido seleccionadas por los consejos estatales. ¿Cuál es la novedad? Por ejemplo, mira, en el caso de la Ciudad de México, tanto Clara Brugada como Mariana Boy, como Omar García Harfuch y como Hugo López-Gatell fueron seleccionados, propuestos y seleccionados por el Consejo Estatal de Ciudad de México. Bueno, lo mismo pasó en Guanajuato con Antares Vázquez, Ricardo Sheffield, Ernesto Prieto, Alma Alcaraz. Fueron seleccionados por los consejos. Bueno, pero es prerrogativa de la Comisión Nacional de Elecciones agregar a 1, 2 o 3 personajes que se habían quedado fuera. Por ejemplo, el caso de Chiapas. En Chiapas, el Consejo Estatal no había seleccionado al senador Eduardo Ramírez. O en el caso de Ciudad de México, el Consejo Estatal no había seleccionado a Miguel Torruco. Entonces, ¿qué sucede? Que yo veo que se está recuperando una parte bien hecha en el sentido de escuchar a los consejos estatales, sí incorporar a 1 o 2 personajes, pero la mayoría de los personajes que aparecen en esa lista fueron seleccionados por los consejos estatales. Mira, te pongo otro caso, ahorita que mencionaste al priista, hasta ayer en la mañana priista, el caso de Yucatán. Por ejemplo, yo conozco personalmente a Alfa Tavera. Ella fue presidenta municipal de Valladolid en el periodo 2015-2018, o sea, antes de la llegada de Andrés Manuel, por parte de Morena. Y actualmente es la presidenta del Consejo Estatal, me parece, de Yucatán, o del Comité Ejecutivo, debe ser del Consejo Estatal. Y no quedó. Entonces, un personaje como ella, que me consta que tiene ascendencia en Yucatán, ella es maestra, ella tiene una historia bien interesante,
Alfa Tavera, cuando compite por la presidencia municipal de Valladolid, se accidenta en un accidente de carretera muy fuerte el día que comienza la campaña. Está hospitalizada Alfa hasta el día del cierre de campaña. Es decir, no hizo campaña el primer día, en la apertura, y el último día, en el cierre. Y ganó la presidencia municipal de Valladolid. Y luego, para llegar a ser presidenta del Consejo Estatal o del Comité Ejecutivo, pues quiere decir que tienes apoyo dentro de tu estado. Entonces, la Comisión Nacional de Elecciones aplicó algunos correctivos de personajes que hay que saber la particularidad de cada estado. ¿Por qué quedaron fuera? Si están perfectamente identificados con la 4T, y ahí sí coincido con Gela y con mucha gente de Morena, porque a mí sí me sorprendió que Alfa Tavera no fuera elegida en Yucatán. Ya tiene una trayectoria política, hizo un buen trabajo, es estimada en el movimiento magisterial, fue de las lideresas que dieron la batalla en contra de la reforma educativa del PRIAN. Entonces, bueno, hay que esperar. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con todos estos personajes? Pues van a ser sometidos a encuestas. Claro. Es evidente que aquí, ahora, yo sí lo veo. A mí me expulsaron de Morena, Vicente, acuérdate, Sí. porque fui terriblemente crítico en 2021, desde mi perspectiva como ingeniero y como matemático, del proceso de encuestas. Pero así como fui crítico en 2021, reconozco que se mejoraron los procesos ya desde 2022 y no se diga en 2023. Entonces, ¿a qué le apostaríamos? Pues a que decida la gente. Ahí Exacto. tienes los perfiles. A mí hay perfiles que no me gustan, ¿eh? No nada más el de Jorge Carlos Ramírez Marín. Si yo fuera yucateco, a la manga que voto por él, ¿eh? Yo ya te diría, luego, votaría por Alfa Tavera. Y si yo fuera vecino de Ciudad de México, ya, o Clara Brugada, o Hugo López Gatell, o sea, a ojos cerrados. Si estuviera en Guanajuato, yo votaría por Antares Vázquez, y en Veracruz, naturalmente, por Rocío Nale, y en Tabasco yo votaría por Javier May, ¿no? O sea, a esto me refiero que ahora está un poco la parte de la gente. Morena abre este abanico, y bueno, pues que la gente decida. Claro que cada uno de nosotros conoce la trayectoria de varios de esos personajes, y sí corresponde también que la gente no le den gato por liebre. Por ejemplo, en el caso de Yucatán, sería patético que la gente elija al chapulín Jorge Carlos Ramírez Marín. No, pero bueno, a ver, Morena lo metió la Comisión Nacional de Elecciones. Ah, bueno, a mí tampoco me gusta Guacho Díaz, ¿eh? Pero sí hay posibilidades en cada uno de los estados. Y entonces, pues yo me esperaría que también la gente de los estados diga la suya, ¿no? Y que la gente diga, no queremos chapulines, queremos a esta gente. Y que la gente que va a decidir, pues lo haga también en base en perfiles. Y aquí entra gente de Morena, gente ajena a Morena, gente por la 4T. Entonces, vamos a esperar que se den los procesos. Yo sí que pediría, y que veo sano, se retomó el camino de 2018. Es decir, darle la voz a los dirigentes estatales. Y se complementa con la visión de un partido nacional, que es la Comisión Nacional de Elecciones, y haces un híbrido, haces una sinergia entre la visión nacional y la visión estatal. No olvidemos el factor de que al menos 4 candidatas deben ser mujeres, ¿eh? Al menos. Pudiera haber más. Entonces también ahí tendríamos que ver que una de las decisiones que va a tomar Morena para seleccionar a las 4 mujeres es quiénes son las que tienen más posibilidad de ganar. Por ejemplo, este programa comenzó hablando de Rocío Nale. Pues yo ya la veo. Mira, si a mí me dijeran, Ángel, asesora a la Comisión Nacional de Elecciones, pues ya la primera mujer, Rocío Nale, ya segunda mujer, Clara Brugada, tercera mujer,
Antares Vázquez, cuarta mujer, Alfa Tavera, punto. ¿Pueden salir más mujeres? Claro que sí, claro que sí. Si te fijas en el proceso de las corcholatas para la Coordinación Nacional de la 4T, hubo solo una mujer que compitió contra 5 hombres y esa mujer le ganó a los 5 hombres. O sea, no se requiere que digan, es que tiene que ser mujer para que tú seas competitiva. No, no, porque gente como Mara Lezama, como Laida Sansores, como Marina del Pilar, como Lorena Cuellar, la gobernadora de Tlaxcala, como Indira Vizcaíno, son compañeras que le ganaron a hombres por ser competitivas. Rocío Nale, pues sí, yo sé que a lo mejor hay gente que va por Jansen Escobar, el secretario de Educación, pero yo creo que Rocío Nale les gana de calle por el magnífico trabajo que hizo como secretaria de Energía. Si Rocío Nale es candidata, llega a la gubernatura de Veracruz, a Veracruz le va a ir bien si gobierna Veracruz como gobernó la CENER. Entonces hay que ver también esos aspectos. No nada más la gente, ya están, Morena los está poniendo. Bueno, pues ahora que la gente de Ciudad de México diga, no nos gusta Harfush. Bueno, pues órale, pues, vámonos. ¿Por quién me gusta? Mira, a mí me gusta, te digo, de hombres, Gatell. Así hizo un magnífico trabajo con un déficit de 210,000 médicos, 430,000 enfermeras, 400 hospitales abandonados, sin mascarillas, sin equipos, sin ventiladores médicos. Hizo un magnífico trabajo Hugo López-Gatell. Pero me gusta el perfil de Clara Brugada. Entonces, si me dicen, pues es mujer, Clara Brugada, y si es hombre, pues Hugo López-Gatell. Y yo diría que ahora la pelota está en la cancha de la gente. Y mira, por aquí en los comentarios, Manuel Enríquez también nos recuerda el caso de Delfina. Delfina le ganó a Horacio Duarte y a Higinio Martínez, y entonces, y es gobernadora hoy del Estado de México. Entonces yo diría que ahora está la pelota en la cancha de la gente de cada uno de los estados donde se tienen que movilizar para apoyar a su corcholata estatal, y que se haga el proceso, lo decía por ahí Manuel, que sea un proceso pulcro, que cada vez se afine mejor el proceso de encuestas por parte de Morena, para que no haya lugar a dudas, para que no haya litigio posterior, porque de esa manera Morena podría garantizar tener muy buenos resultados. Ahora, lógicamente, pues los estados a vencer, pues es donde Morena no gobierna, ¿eh? O sea, ahí lo que es Guanajuato, Jalisco, Yucatán, pues ahí sí Morena la tiene más complicada, ¿no? Y también donde hubo herencia de gobiernos que no fueron de Morena, como el caso de Morelos, de Cuauhtémoc Blanco, que hay que recordar que él no era de Morena. Cuauhtémoc Blanco llegó por la coalición como candidato del PES. Entonces, bueno, pero gobernó mal. O sea, yo tengo muchísimos amigos en Morelos y dicen que gobernó mal. Y mira, yo aprovecho para decirte, ahí si a mí me dices tú, Ángel, te vas a Cuernavaca, pues mira, yo sin lugar a duda y a ojos cerrados voto por Margarita González, man. O sea, hay gente que conocemos que tiene una muy buena trayectoria y bueno, pues yo en la medida de lo posible con todos mis amigos y amigas de Veracruz, les voy a decir que apoyen a Rocío Nale y a los de Morelos, pues que apoyen a Margarita González y aquí cerquita en Guanajuato, hasta le voy a ir a hacer campaña a Antares Vázquez para que sea elegida candidata en Guanajuato porque creo que ella puede ganar la gubernatura de Guanajuato. Así es que si me andas viendo que ando por... Si ando por Silao, Salvatierra, a Paseo el Grande, a Paseo el Alto, pues ya sabes a quién ando apoyando. Claro, y desde esta trinchera lo único que puedo decir es que me siento muy contento de en esta primera etapa haberle cumplido a esta audiencia de Sin Censura porque entrevistamos a los 5, al menos para la Ciudad de México, a los 5 que están en la lista final han estado en esta mesa conversando sin censura. Harfush, Clara,
Miguel Torruco, Hugo López-Gatell y Mariana Boy. Por cierto, está viendo imágenes de esta reunión entre los aspirantes y las aspirantes con la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, y Sebastián Ramírez, el presidente de Morena, en la Ciudad de México. Vamos a ver y escuchar lo que circulan en redes sociales. Hola, pues estamos muy contentas, muy contentos porque pues estamos la secretaria general Citlali Hernández y yo aquí acompañados de pues los compañeros y compañeras que van a participar en la encuesta para coordinar a la Ciudad de México. Es un gusto estar con nosotros y tener un ambiente de unidad y a favor de la transformación. Citlali. Bueno, pues informarles que estamos ya en la siguiente etapa del proceso. Estos serán nuestros compañeros y compañeras que participarán en la encuesta final y la decisión está en manos de ustedes, pero queremos informarles que estamos muy contentas y muy contentos, Sebastián y su servidora, como parte de las dirigencias, de que hay un ambiente de unidad, de coordinación, de fraternidad y queremos seguir llamando a la ciudadanía a que esté al pendiente de este proceso porque la decisión está en ustedes. Hola, pues yo hago un llamado a toda la ciudadanía para que este proceso sea un proceso unitario. Estamos aquí, todas y todos, con el proyecto que nos une, que es la transformación de esta ciudad. Como dice Claudia Sheinbaum, vamos a construir el segundo piso de la cuarta transformación en la Ciudad de México. Así que después del 30 de octubre vamos a salir de la mano, permítanme, de la mano a ganar esta Ciudad de México. Así que todos unidos y unidas. Para mí es un privilegio estar en esta mesa con compañeras y compañeros tan destacados que respeto mucho, y no solo que respeto, que les tengo un aprecio. Y como ya lo dijo la exalcaldesa, que tuve el privilegio de trabajar junto con ella algunos años, pues vamos en unidad siempre. Muchas gracias. Esto es Morena. Unidad, fraternidad, democracia. Aquí quienes estamos en esta mesa, quien salga de aquí con la frente en alto, saldremos todas y todos al mismo tiempo en frente en alto. La gran finalidad es darle continuidad al proyecto de nación. Somos un equipo, estamos unidas, estamos unidos y vamos a transformar la Ciudad de México. Vamos a continuar con esa gran transformación. Es un honor estar con estas grandes mujeres, grandes hombres, y es un honor también trabajar por el proyecto de nación. Gracias. Pues yo agradecer a mis compañeras y a mis compañeros aspirantes por este ambiente de fraternidad en el que hemos venido trabajando. Reconozco absolutamente el perfil, la trayectoria y la experiencia de cada uno de ellos. Y pues reconozco también a la dirigencia del Partido Nacional y Estatal, pues por la transparencia y la buena conducción que ha llevado este proceso. Y bueno, pues estamos todos aquí reunidos trabajando por el mismo proyecto. Muchas gracias. Sebastián, Citlali, Clara, Omar, Miguel, Mariana. Compañeras y compañeros, ciudadanas, ciudadanos de la Ciudad de México, como ya han dicho mis hermanas y hermanos del proceso de esta transformación, vamos a salir fortalecidas, fortalecidos, vamos a ir hacia adelante. El verdadero reto es mantener la transformación, hacerla más profunda, más extensa y más significativa para todas y todos. El legado del presidente López Obrador, nuestro dirigente histórico, de nuestra coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, estará siempre presente en nuestro corazón y nuestra conciencia, para el bien de todas y todos. Gracias. Vamos contra el reloj, pero un breve comentario para despedirnos y sus redes sociales, sus trincheras. Manuel, vamos cerrando. Me gusta lo que escuché, Vicente. Sin duda me gusta lo que escuché. Hay compañeros valiosos ahí por parte de Morena para encabezar esta lucha por la coordinación de la Ciudad de México. Prácticamente casi a todos les veo buenas posibilidades, todos tienen credenciales para hacerlo, sobre todo los que están por parte de Morena, sin afán de descalificar a nadie, pero sí reconocer la actitud propositiva que luce, a diferencia de lo que sucedió en la contienda por la presidencia,
la coordinación que llevará a la presidencia del país. Se ve convencimiento en el proceso y bueno, pues yo también espero que al terminar salgan verdaderamente en unidad. El partido lo necesita, el país lo necesita. Ciudad de México es vanguardia, es punta de lanza de la izquierda, es nuestro bastión. Se ha debilitado un poco con la última elección, pero tenemos que recuperar lo que se ha perdido y estoy seguro que se va a lograr. Entonces, cerrando, como dices, Vicente, con redes sociales, ya sabes, @Aranda Montero en lo que antes era Twitter, ahora es X, y Voces Libres en Facebook. Y hacer un reconocimiento, Vicente, muy rápido. Me encanta cuando se dan situaciones como la que se presentó hace rato. Yo admiro profundamente al doctor Valderas, no se diga mi querida Gela, a ti hermano también, y admiro, reconozco, y al igual que mucha gente en el chat, podemos no pensar siempre igual, podemos debatir, podemos tener diferencias, pero esa es la esencia de Sin Censura y yo lo celebro y lo aplaudo. Así es que un abrazo para todos y excelente noche. Ay, nada más por lo que dicen en el chat. No me está pagando Harfush, ni estoy defendiendo a Harfush, estoy defendiendo precisamente un proceso de unidad. Ya nos pasó en la nacional, puta madre, que no se dieron cuenta cómo nos dieron hasta con la cubeta. No pretendo meterme en esto, por eso les digo, yo emocionado, porque los 5 en contienda han estado aquí hablando con nosotros sin censura. Querida Gela Huerta, así nos agarremos en debates intensos. Siempre es un placer tenerte aquí en Sin Censura. Tus comentarios para cerrar y obviamente tus redes sociales. Sí, mira, Vicente, me parece que es importante este tema y solo quisiera decir lo siguiente. Yo creo que quienes formamos de alguna manera parte de esta cuarta transformación, tenido muchos años en la lucha social, en la izquierda, en el compromiso. Yo creo que eso debe importar, porque si eso deja de importar, ¿no? Y ya nada más importa cosas menos relevantes, como tu carisma, o si estás bonita o bonito, o si eres amigo de Juan o de Pedro, y ese es el que también elige, y entonces no sé qué. Entonces, dejas de darle profundidad a un movimiento que justo parte de los muchos años de lucha y de historia que tenemos algunos miembros de Morena. Yo no digo que no entren a Morena otras personas y que no cambien si iban en el PRI o en el PAN y hoy quieran participar en este proyecto. Yo creo que eso está muy bien. Lo que a mí no me parece muy bien es que se elija a esos por encima de gente que tiene 20 o 30 años, ¿no? Luchando por un cambio y por un país. Eso es lo que a mí me parece que se debería de honrar más que otras cosas, para todos los casos. Si tú ves el caso de, ya me voy a pelear yo aquí en Naucalpan porque está ahorita de candidato del Verde, o sea, de Morena, un señor que se llama José Luis Durán Reveles, que fue 3 veces por el PAN, presidente municipal, vendió, hizo miles de negocios corruptos, luego fue subsecretario con Fox, y ahora va a ser candidato de Morena en Naucalpan, ¿no? Del Verde. Entonces, pues es que ya se metió al Verde, ya se pasó a Morena y va a ser el candidato porque tiene mucho dinero y aquí lo van a elegir, pues sí, pero si uno empieza a aceptar esas cosas, no es cierto, eso de las encuestas es muy relativo. Pero la gente ya no es tonta. No, sí, no es un problema de tontería, es un problema de información. La gente es mayor de edad y la gente va a decidir. Mira, Vicente, el mito, te voy a decir el mito de eso, nada más permíteme. ¿Cuánto dinero tienes para pagar una campaña para que te vean? Tú, si yo compito con José Luis Durán Reveles, ¿quién crees que gane? José Luis Durán Reveles, no tengas la memoria. Gela, cálmate, Gela. Cálmate. No, el mejor ejemplo es Noroña. Noroña hizo una campaña sin mucho dinero. Mira. No, perdóname, Noroña es popular hace 30 años. Noroña lleva en la lucha social muchos años, en las redes muchos años. No, Noroña no es ejemplo de eso. Noroña es ejemplo de otras cosas. Noroña lleva 30 años o 20 saliendo en el internet, luchando contra toda la bola de corruptos, poniéndosele al tiro a quien sea, incluyendo bueno, entonces a ti y a mí nos faltan todavía algunos años para llegar a lo que te quiero decir es que si te pones a competir con el tema de las encuestas tiene que ver con el dinero que tiene cada quien para poder poner promocionales y para poder andar en la calle sin tener que trabajar. Ya no son la diferencia los promocionales.
entonces digo que estarías sí. demeritando la victoria de Claudia Sheinbaum. No estoy demeritando la victoria de Claudia Sheinbaum, estoy diciendo que tiene que ver con la cantidad de recursos que le puedes poner a una campaña para ganar. Sí estoy diciendo que las encuestas dependen de la cantidad de dinero. No estoy diciendo que la gente sea menor de edad, estoy diciendo que la cantidad de información que tú tienes respecto a un candidato es proporcional a la gente que va a votar por ti, o qué. ¿Tú crees que van a votar? Si yo, aunque haya sido conocida antes, hoy no tengo dinero para competir en campañas en Naucalpan contra ninguno de los que están compitiendo y no voy a competir, te lo informo, pero obviamente ganarían. Y no necesariamente va a ganar Durán Reveles porque es el más comprometido con la Cuarta Transformación, está comprometido con el cártel de las casas, está comprometido con el dinero y con el PAN, pero se metió a Morena y va a ser el candidato. Y como este ejemplo que te estoy diciendo, te puedo decir decenas. Y si tú no tienes este criterio de qué es importante la historia, dónde estás, de dónde vienes y a dónde vas y a dónde es demostrado que vas, pues entonces, ¿para qué hacemos toda esta cosa? Pues que sea el que tiene más, va a ganar el que tiene más dinero. Las encuestas las gana también, no digo únicamente, pero también el que tuvo más recursos, más apoyos y más posibilidades de hacerse ver. Absolutamente, Vicente, pues yo no estoy hablando de casos particulares, estoy hablando de lo que se va a ver y tú lo vas a ver y te voy a hacer una lista nada más para tu conocimiento de cuántos personajes que van a quedar en las candidaturas de Morena vienen de otros partidos y cuántos de Morena no fueron o fuimos tomados en cuenta simplemente porque no tenemos los recursos para estar en una encuesta. Las encuestas tienen que ver con cuántos recursos tienes. ¿Cómo vas a competir en una encuesta? ¿Cómo te van a conocer? ¿Haciendo qué, Vicente? Pues eso es un poco ilusorio, así de, ay, porque el pueblo libremente decide. No, libremente no. La que ganó de diputada conmigo se anunciaba en la radio contra mí, una del PAN, que además no sabe absolutamente la O por lo redondo, ¿verdad? Pero tenía dinero porque su hermano fue presidente municipal de Naucalpan y tenía dinero para anunciarse en la radio, en la televisión, hizo miles de gastos de millones y ganó con 600 votos, pero ganó, dice que ganó porque hubo un fraude. Entonces, sí tiene que ver el dinero, sí tiene que ver en las encuestas cómo te promocionas y sí tiene que ver, si vienes de otros partidos, por qué están aceptando gente, Vicente, que no tiene la autoridad moral para encabezar un proyecto de Cuarta Transformación, porque ya fueron de Fox, ya fueron del PAN, ya se robaron hasta la camisa y ahora sí tienen para poner promocionales. Bueno, mi nombre es Ángeles Huerta, Gela Huerta, como lo sabes, te aprecio mucho, gracias por la libertad que nos das en este espacio, querido Vicente, para participar y bueno, a tus órdenes y las del público. Y las redes sociales, Gela Huerta, Ángeles Huerta en Facebook, Gela Huerta, perdón, en el ex Twitter, ahora como se llame, Comunicadores del Pueblo también, seguimos ahí con nuestro proyecto, está un poco dormido ahora, pero la gente la estamos aceptando en los chats y personalmente Gela Huerta en Facebook y X, querido Vicente. Muy bien, Gela Huerta, como siempre, polémica, fuerte, dura, pero que habla sin censura y es su derecho de opinar, es el derecho de todos. Mi querido Ángel Valdera, ¿con qué cierras tú? Bueno, yo cierro señalando, repito, que veo que se han ido mejorando los procesos. Morena es un partido muy joven. Recordemos que apenas nacimos en 2014 y que como un partido recién nacido, como un neonato, a su segundo proceso electoral, que fue 2018, ya había ganado la presidencia de la República, la mayoría no calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, 6 gubernaturas. Y apenas te estás acomodando en ese proceso cuando ya ganas 11 gubernaturas más y entonces requieres una gran cantidad de cuadros, no nada más para cubrir lo federal, sino también lo estatal. Yo sí coincido con Gela en mucho de lo que dijo al final, en el sentido de que tiene que haber una combinación de selección de perfiles en las candidaturas para evitar las Lili Telles o los Germán Martínez o como este minigrupo de diputados federales de Morena que ya anunciaron como chantaje que van a corregirle la plana al Poder Ejecutivo en su propuesta de presupuesto. Ahí me parece que
que eso es lo que Morena tiene que cuidar, o la diputada Adela Ramos de Chiapas, maestra, que se pasa al PAN diciendo que el prestigio del PAN, etcétera. A mí me parece que esos son casos que muestran una pésima selección de perfiles. Entonces, Morena Pero tiene que crecer. está para el debate, ¿no? Pues ya ves a Claudia Sheinbaum, a la coordinadora en Yucatán con Rommel Pacheco, ¿no? Departiendo con Rommel Pacheco. El traidor a la patria, Rommel Pacheco, el ex panista Rommel Pacheco. Bueno, pues son temas para el debate. Claro, nada más hay que cuestión de insistir y revisarlos. Acuérdate que con Andrés Manuel pues, se incorporó ni más ni menos que a Manuel Espino, expresidente nacional del PAN. Lo que dijo Gela es consecuencia de que Naucalpan se le entregó a la gente de Manuel Espino, de Ruta 5, que se sumaron en 2018 a la campaña de Andrés Manuel. No fue el único, ni es el último caso. ¿Se van a incorporar del PAN y del PRI? Claro que sí, el PRI prácticamente ya desapareció. Pero bueno, mis redes sociales, Ángel Valderas, estoy en X, estoy en YouTube, estoy en Facebook y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en Se Tenía que Decir y Se Dijo, aquí en el espacio de Sin Censura. Un abrazo cordial desde la ciudad de Querétaro, a ti Vicente, a Gela, que me imagino que está en el Estado de México, y también a Manuel, que está aquí de vecino en el estado de Hidalgo, y por supuesto a toda la gente que ha estado escribiendo en el chat con comentarios muy interesantes. Pues les agradezco a los tres. Gracias, querido Ángel, gracias, Manuel, gracias, Gela. Nos vemos pronto en otra mesa. Entre más candente, creo que lo aprecia más la audiencia de Sin Censura.